Leemos de Mateo 13, 1 al 17. Dice la palabra del Señor. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso parábolas, porque ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan, ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a discernir tu voz. Guíanos a través de esta aventura que has puesto en nuestras manos, que es el Evangelio, Señor. Te necesitamos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Jorge Colón. Soy el esposo de Aimé y el padre de Gabriel Noveira, ya el hijo de Jeño, pero basta con que sepa que soy el padre de Gabriel y el padre de Alejandra. Le entregué mi vida al Señor hace 16 años y cuando recibí la llamada para prepararme, medité sobre las impresiones que tenía en mi corazón acerca de lo que necesitamos escuchar en este tiempo. Y lo que vino a mi mente fue Evangelio 101. En esta época que nos enfrentamos a ideologías, tendencias, inclinaciones, culturas y otras tantas actividades humanas que tratan de definir lo que es bueno, lo mejor que puede hacer un buscador de la verdad es ir a la fuente de la verdad. Esa fuente es Dios, y Dios no solamente quiere ser encontrado, sino que se acerca para buscarnos. Dios quiere que tú conozcas la verdad y nos envió a Jesús para enseñarnos la verdad, y estas verdades están registradas en la Biblia. Apenas estoy aprendiendo a predicar y aspiro a poder descubrir y compartir esas verdades fundamentales para que, no importa cuál sea tu circunstancia, puedas aferrarte fuertemente a este fundamento sólido que es la verdad del Evangelio de Jesucristo y que a fin de cuentas es la única verdad que sellará tu eternidad. Entonces, la pregunta que Dios nos hace es, ¿quieres escuchar la verdad? El pasaje que estudiamos hoy es uno muy conocido.
En él se nos narra una de las ocasiones en que Jesús predicaba públicamente fuera del templo judío. En esta ocasión Jesús se encuentra en la playa y era tanta la multitud que se sentó en una barca dentro del agua, desde donde enseñaba a los presentes. Es muy probable que esta audiencia estuviera compuesta por gente de varias ciudades que viajaban para escucharle. Seguramente también se le sumaron gente local y también estaban entre ellos sus discípulos, aquellos que habían sido escogidos para recibir de primera mano las enseñanzas del Mesías. Así las cosas, Jesús comienza a enseñarles utilizando parábolas. Escoger este método de enseñanza para dirigirse a la multitud en la playa tomó por sorpresa a sus discípulos. Tal vez, viendo a aquella multitud, ellos estaban preparados para escuchar un discurso grandioso, con explosivas verdades, de esas capaces de derretir los corazones en el acto. En cambio, Jesús escoge hablarle a la multitud de forma indirecta. Ellos se le acercaron para preguntarle, ¿por qué les hablas en parábolas? A la pregunta de sus discípulos, esta es la respuesta de Jesús. A ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó, pero a otros no. Cuando leí este pasaje por primera vez, yo entendía que Jesús no quería que cierta gente comprendiera su mensaje, para que se perdieran. Por eso usaba un estilo indirecto. Sin embargo, siempre me sentía incómodo porque esa idea no me hace sentido. Y voy a usar un ejemplo. Cuando yo recibo un mensaje de texto, no puedo ver a la persona que me lo envía. No puedo escuchar su entonación. No puedo juzgar su postura. Así que mi tendencia será adjudicarle el significado que está en mi mente. Es decir, voy a interpretarlo como me lo imagino. Sin embargo, con mi esposa es diferente. Cuando Aimé me envía un mensaje de texto, yo sé exactamente lo que me quiere decir y me la puedo imaginar con claridad, sus ademanes, sus entonaciones y hasta sus silencios. Y esto es porque después de 15 años de casados, la conozco lo suficiente para identificar cuáles son sus intenciones. Con Jesús me pasó algo similar. Al estudiar este pasaje de primera intención, pensé que él estaba condenando a esta gente a quedarse sin entender. Pero conozco lo suficiente de Jesús como para saber que eso no es consono con sus intenciones. Es más, la Biblia no me permite pensar que Cristo utilizaría una estrategia para que cierta porción de su audiencia quedara sin entender su enseñanza y se perdieran para siempre. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:9 me dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Juan 12, 46 al 48 dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo, no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Mateo 18, 12, 14 dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad del Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. La Biblia establece con claridad que la voluntad del Padre es que todos se salven y que Jesús vino para cumplir su voluntad. Así que podemos estar absolutamente seguros que la intención de Jesús es que todos los que escuchan su mensaje lo entiendan. Jesús es un salvador y no un condenador. A los que escuchan, es por eso que Jesús le profundiza y le añade a su explicación. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. En la versión Reina Valera dice, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En este versículo, Jesús nos explica quiénes son los que entienden y
y quiénes son los que no entienden. Con estas palabras el Señor está dividiendo su audiencia en dos grupos: aquellos que tienen verdaderamente una disposición a escuchar y profundizar en el mensaje y aquellos que no tienen esa disposición. Vemos que hay una barrera que impide que algunos entiendan, y esa barrera no es externa, es una barrera en el interior de los que oyen pero no escuchan. El problema no está en el mensaje ni en el mensajero, el problema está en el que lo recibe. Jesús cita la profecía de Isaías que completa su explicación sobre el uso de parábolas. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán; cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. La profecía de Isaías no solo describe los síntomas de la enfermedad, sino que también nos da el diagnóstico. Síntomas: oyen pero no entienden, ven pero no comprenden. Enfermedad: corazón endurecido, ojos y oídos cerrados. Consecuencias: no pueden volverse al Señor para ser sanados. Corazones endurecidos, ojos y oídos cerrados. Esta es la causa por la cual el Señor utiliza parábolas. ¿Pero qué es una parábola? Según el diccionario ilustrado de la Biblia, una parábola es, entre otras cosas, un método llamativo de enseñanza indirecta que provoca el pensamiento. Es de fácil asimilación y las aplicaciones hechas por el oyente resultan inolvidables. En otras palabras, es una historia simple para enseñar una verdad que tal vez no se capta de inmediato, pero resulta lo suficientemente interesante para permanecer procesándola. ¿Por qué parábolas? La intención de Jesús con el uso de las parábolas no es la de ocultar información, sino de provocar el pensamiento. Estas parábolas, en lugar de chocar contra un corazón endurecido, lo van a saltar para insertarse en los pensamientos de los que voluntariamente no han estado dispuestos a ver ni escuchar. Las parábolas permanecen en sus mentes como semillas enterradas en tierra, pero algo tendrá que cambiar para que esta semilla germine. Los corazones endurecidos tienen que ablandarse. Esto se llama arrepentimiento. Todos permanecerán rumiando las parábolas de Jesús, pero solo aquellos que reconozcan que son pecadores, que están perdidos, que no tienen ninguna oportunidad de acercarse a Dios y que estén dispuestos a escuchar a Jesucristo. Solo en esos las parábolas germinarán y podrán entender el mensaje del Evangelio. Veo en el uso de parábolas un profundo amor que salta por encima de los prejuicios y las defensas de su audiencia para sembrar un interés duradero por resolver el significado de su mensaje. Es una oportunidad extendida, latente, en espera de una respuesta. Al mismo tiempo, hay cierta dureza en las palabras de Jesús y en la profecía de Isaías. Entender el Evangelio es urgente y Jesús no minimiza las consecuencias de permanecer resistiendo su mensaje. Está en juego la eternidad. Dios no puede ser engañado y al usar parábolas le está dejando saber a aquellos que se niegan a entender que Él conoce sus corazones y no va a jugar su juego. Los que se niegan a entender serán juzgados porque habiendo escuchado la verdad, prefirieron permanecer en la mentira. Y Jesús no titubea en establecer una diferencia entre los que escuchan y los que no. Él afirma a sus discípulos, confirmándoles que ellos están dentro del grupo correcto y les da una perspectiva del valor de las palabras que escuchan. En nuestro lenguaje, Jesús le dice algo como: ustedes serían la envidia de los profetas y justos que hubieran deseado ver lo que escuchan y ven ustedes. Pero no los está exaltando a ellos. Jesús está proclamando como el cumplimiento de todas las profecías y esperanzas del pueblo de Dios, mientras otros seguían viendo a un maestro judío más, al hijo del carpintero,
los discípulos pronto verían al Mesías. Todos necesitamos saber que no esperamos a otro, porque el único que tenía que venir ya vino. Murió y resucitó, y ahora esperamos su regreso para gobernar su reino, y de eso se tratan sus parábolas. Comienza esta enseñanza con la figura del sembrador. Para nosotros, las ilustraciones agrícolas son un poco distantes. La mayor parte del tiempo ni siquiera sabemos de dónde viene la comida ni cómo se produjo. Pero esta gente que estaba en la orilla conocía muy bien el proceso y sabían que un agricultor no se levanta un día con ganas de sembrar. Él ha estado preparando el terreno y esperando las condiciones propicias para la siembra, y quizá con una cantidad de semilla limitada. Sería ilógico pensar que el sembrador tirara la semilla intencionalmente en un terreno que no sirve. Sin embargo, precisamente esta parábola nos habla de porciones de la semilla que durante la actividad de sembrar caen en 4 terrenos distintos y no todos están en condiciones óptimas. Así que puedo inferir que Jesús quiere llamar nuestra atención hacia porciones de la valiosa semilla que están en riesgo por la mala condición del terreno, contrastándolas con aquella que cae a salvo en buena tierra. Es una palabra de alarma que demanda de nuestra atención tanto por el terreno como por la semilla. ¿Cuál es la semilla? Según el diccionario ilustrado de la Biblia, semilla es el grano que cuando germina reproduce a la planta que lo produjo. Jesús mismo nos explica unos versículos más adelante que la semilla a la que se refiere es el mensaje del reino. ¿Pero cuál mensaje? ¿Cuál reino? Para entender este mensaje del reino tenemos que remontarnos muy atrás, al evento de la caída de la humanidad. Todos estamos familiarizados con el relato de Adán y Eva. Dios lo había creado todo bueno. Adán y Eva gozaban de una relación personal con Dios, pero fueron engañados por la serpiente y escogieron voluntariamente desobedecer a Dios. Esto provocó la caída. Se rompió la relación íntima con Dios y desde entonces se estableció un gobierno distinto al de Dios. Ahora los hombres y mujeres están sujetos a sus propios juicios, la influencia del enemigo. Toda la humanidad fue separada de Dios por el pecado. Si usted se pregunta por qué el mundo está tan loco y los juicios de los hombres pueden llegar a ser tan pobres, esta es la respuesta. Un mundo sin Dios nunca ha sido y nunca será capaz de entender lo que es verdaderamente bueno. No ha sido capaz desde la caída y no será capaz nunca. Los hombres sin Dios simplemente no pueden hacer un mundo mejor. Satanás es el primer asesor de los que viven y practican los deseos del mundo y el pecado es la condición básica de la humanidad. Cuando hacemos grandes esfuerzos por ser buenos sin Dios, apenas podemos rescatar algunas virtudes que son el reflejo de la imagen de Dios en nosotros, con la cual fuimos creados, y no entendemos que si algo bueno sale de nosotros es porque Dios lo puso allí en primer lugar. Si un padre es capaz de amar a su hijo, es porque Dios puso amor en él primero. Si usted siente el deseo de ayudar a alguien, es porque Dios puso ese deseo primero en usted. Todo lo verdaderamente bueno y duradero proviene de Dios. Su diseño es bueno y nosotros no nos inventamos a nosotros mismos. La caída nos dejó destruidos, pero nos gusta pensar desesperadamente que somos buenos. Intentamos recuperar el paraíso, pero sacando a Dios de él. Y no se puede. El paraíso y Dios vienen juntos. Y eso nos molesta porque estamos tan averiados que nuestros razonamientos son absurdos. Y cerramos el puño contra Dios y le gritamos, seremos buenos sin ti. ¿Qué batalla es esta de la raza humana? Queremos ser dioses. Por lo menos ser Dios es el Dios de un pequeño pedacito del planeta. Quiero ser el monarca de mi voluntad. Y el diablo nos ayuda a pensar así. Es muy efectivo comunicando sus ideas y tiene el poder y los recursos para hacerlo.
Él y sus secuaces son los promotores del individualismo, de los derechos humanos que no coinciden con la creación, de los desafíos a las leyes naturales en un intento por redefinir la verdad de forma inclusiva, donde todas las ideas son aceptadas como buenas, excepto aquellas que impliquen que la verdad es absoluta. La idea de que la verdad es relativa es una de las basuras intelectuales más tóxicas que endurecen el corazón. Las mentiras del humanismo y su poder sobre la cultura rondan nuestra mente como pájaros hambrientos, esperando ver caer la semilla del Evangelio para devorarla de inmediato. Saben que no le pueden dar oportunidad porque aún sobre la tierra dura Dios manda lluvia en forma de parábolas. ¿Puede usted ver la batalla entre el bien y el mal? Si usted la puede ver, es porque ya ha recibido a Cristo como su Salvador. O es porque Dios está tratando con usted. Porque en nuestra humanidad no podemos ver la diferencia. Si yo pensara que el mundo está bien, que vamos en buen camino y que la humanidad está mejorando, sería un ingenuo, sería ciego y sordo a lo que es obvio. Si creemos que el mundo está mejorando, porque hay organizaciones que protegen las ballenas. Y está bien proteger a los seres más indefensos de las actividades viciosas de los hombres. Pero millones de niños son asesinados antes de nacer y los criminales reciben subsidios del gobierno. Y esas mismas organizaciones que protegen la vida de los animales no dicen nada. Creemos que el mundo está mejorando porque nuevas técnicas de cultivo producen comida en abundancia, pero hay hambre y miseria en el mundo y algunos culpan a Dios de la avaricia de los hombres. Somos una raza digna de pena. El reino de los cielos es el sustituto a ese consorcio del hombre en su obediencia, en su soberbia y su socio el diablo. El gobierno espiritual maligno que nos arrastra hacia la destrucción disfrazada de progreso, de avance, de supuesta libertad, que al final solo consigue hacernos esclavos del mal. Hay que discernir lo bueno de lo malo, pero solo el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Y el Espíritu Santo es Dios y solo podemos recibirlo aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Es así que el reino de los cielos se acerca a mi vida. Esto no es una religión. Es una noticia, no es un asunto para debatir, es información veraz, es un reporte del cielo. Esta es la buena noticia del Evangelio. Este es un nuevo reino espiritual y su rey es Jesucristo. Jesús comenzó su ministerio público diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose al cumplimiento del plan de Dios para restaurar a la humanidad a través de sí mismo. Puerto Rico necesita eso. Yo lo necesito y tú también. Si la semilla es el grano que cuando germina reproduce la planta que lo produjo, la semilla del reino es aquella que reproduce el reino. Hay solo una semilla capaz de reproducir el reino de los cielos. Esa semilla es Jesucristo. La palabra dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice también que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Que si confesares con tu boca que el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, la semilla, el mensaje del reino de los cielos no es un conjunto de enseñanzas que debemos adoptar y tratar de esforzarnos por cumplirlas. Es el mensaje del reino de los cielos, que es una persona, y esa persona es Cristo. Estamos muertos en nuestros pecados, sin esperanza de volver a tener una relación con Dios, y solo a través de Jesucristo podemos restablecer esa relación. El que cree en Cristo y le reconoce como su Señor, recibe el poder del Espíritu Santo para entender toda su enseñanza. La semilla es Jesucristo con todo su contenido, con todo su impacto y todas sus consecuencias. ¿Qué tal si volvemos a escuchar la palabra del sembrador una vez más? Esta vez explicada por el mismo Jesús. Pero primero oremos. Señor, queremos intentarlo nuevamente. Queremos escuchar esta parábola esta vez.
más alertas, Señor. Ayúdanos por la compasión que te provocamos. Ayúdanos a entender bien lo que nos quieres decir. Oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Las semillas no brotan en el aire, necesitan dónde crecer. El potencial que habita en la semilla se desata cuando encuentra un terreno bueno y suave que la reciba y la proteja por el tiempo suficiente para que germine y se haga evidente que ha comenzado el proceso de transformación. Semilla y terreno trabajan juntos. La semilla no se reproduce sin terreno, el terreno sin semilla no produce fruto. Y el Señor ilustra 4 terrenos, uno junto al camino, otro de poca profundidad, otro entre espinos y finalmente tierra buena. Estos terrenos son metáforas del corazón de los hombres. Por supuesto, no me refiero al órgano cardíaco, sino a la voluntad, el albedrío, el control que se nos ha otorgado sobre lo que escogemos ser, el poder de decidir sobre aquella porción de nuestra identidad que podemos controlar. En nuestro corazón se encuentra un trono y sobre ese trono se sienta un rey y desde ahí se gobierna nuestra vida. La primera cualidad que tiene que tener un buen terreno es la de recibir la semilla. Un buen terreno le da la bienvenida, la atesora, la abraza y la asegura. El primer terreno que ilustra Jesús ni siquiera tiene esa capacidad. No hay una disposición de bienvenida. La semilla simplemente cae sobre él, pero no tiene la más mínima oportunidad. Queda expuesta a los pájaros que vorazmente la acechan. Para poder recibir el mensaje del Evangelio es necesario atesorarlo y protegerlo. De lo contrario, no tenemos la oportunidad de entenderlo debido a que la influencia de Satanás y sus ideas no permitirán que germine. ¿Acaso no has experimentado que al escuchar la palabra de Dios hay fuertes debates en tu mente? Las ideas del enemigo son como pájaros feroces, pero aparecen disfrazadas de todas formas. Algunos lucen muy inofensivos y hasta lindos. Otros lucen muy poderosos y otros muy exóticos. Son del tipo de ideas que invitan a pensar que eres lo más importante en el universo, que toda la vida gira en torno a ti y que la verdad se define a través de tus ojos, que no hay verdades antiguas fijas y todo debe ser revisado constantemente conforme a la cultura de los tiempos, que perteneces a una esfera de la sociedad que no necesita salvación porque eres clase aparte, o que no debes ni siquiera soñar con el Evangelio porque no sirves para nada y Dios no se fijará en ti. ¿O qué tal estas ideas? El enemigo te señala a los que están luchando por entender el Evangelio y les llama hipócritas para confundirte. O se pasa chillando a tus oídos, tú puedes, no necesitas ayuda. Tal vez te hace pensar que estás a salvo porque tienes una religión que te dejaron tus padres y es todo lo que necesitas, aunque no entiendes ni papa del Evangelio y tu vida religiosa es hueca y vacía. No sé cuántas ideas más se podrá ingeniar Satanás para remover la semilla de nuestras mentes. Lo cierto es que si no la defiendes, jamás germinará. Pero no basta con ser suficientemente receptivo, recibir y proteger la semilla y que llegue a germinar. También hay que tener profundidad. La semilla necesita echar raíces que se alejen de la superficie. Los que escuchan el Evangelio y lo reciben con alegría experimentan los primeros sabores de la gracia y disfrutan sus beneficios. Quizá con grandes emociones al principio dan señales prematuras, pero si lo hacen de forma llana, pronto esas emociones no serán suficientes porque, escuche esto, las luchas
no desaparecen. Cuando se siente el rechazo de la familia, los amigos y se experimentan crisis por causa de la fe, vienen las dudas. Es tierra que en la superficie luce con mucho potencial, pero esconde su verdadera amenaza, su verdadera naturaleza. A la tierra con piedras hay que meterle pico y pala. Hay que abrir espacio para las raíces. Si recibes las buenas noticias del reino con alegría, es cuestión de tiempo. Tendrás que decidir destruir los ídolos, establecer prioridades, cultivar tus convicciones, rendir tu agenda. Cualquier cosa que sea más importante que el desarrollo de la semilla se convertirá en un obstáculo para la raíz. Hay que sacarlo. Si no lo haces, lo que Dios ha comenzado en ti no sobrevivirá. Si sobrevive, todavía quedan retos mayores. Puede que recibas el Evangelio, puede que profundicen las raíces, puede que nazca una planta, pero que no se complete el ciclo. Se espera que la semilla dé fruto, no solo hojas. Puede que recibas todos los beneficios de la salvación y la gracia, pero los utilices para adelantar tus propias causas. Puedes seguir usando a Dios para que te ayude a vivir la vida que deseas en lugar de procurar hacer su voluntad. Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas nos roban el tiempo y la dedicación que se requiere para producir el fruto. Yo estoy aquí predicando y pienso que me encuentro en esa categoría de tierra. Los que me conocen bien saben que todavía lucho con los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Y las riquezas para mí incluyen todo el entretenimiento que tenemos disponible al alcance de nuestros dedos. En cuántas cosas que no tienen ningún potencial eterno me sumerjo por horas. Sin embargo, para la lectura y estudio de la palabra y la oración, me resisto a pasar 5 minutos de mis horas importantes, siempre asignándole algún tiempito misceláneo que me sobre. No porque predico soy tierra buena, ni por estar tremendamente ocupado en algún ministerio. Puedo ser muy hábil para engañarme, pero doy gracias a Dios porque Él no juega mi juego. He recibido el perdón a través de Jesús y su Espíritu Santo me inquieta porque Él no se rinde y no me deja rendirme. Me demuestra su amor cuando me vuelve a escoger para predicar, aun cuando quiero escaparme. También me ha puesto en la familia de la cumbre, porque ustedes no se quedarán de brazos cruzados si ven que los espinos intentan ahogar el crecimiento de la semilla. Nos ayudamos unos a otros a superar nuestras malas condiciones espirituales. Finalmente tenemos la esperanza de llegar a ser buena tierra, la que supera todos los obstáculos y las amenazas, permitiendo que la semilla produzca en ella la planta que lo produjo, permitiendo que Cristo reproduzca a Cristo. El creyente buena tierra no es el que hace muchas cosas para Dios, no es el que está envuelto en más ministerios y no se pierde ninguna de las actividades, es el que se transforma en la semilla. El creyente maduro está dispuesto a cambiar, supera las etapas superficiales y no lucha eternamente con los afanes y el engaño de las riquezas. Es un discípulo consciente que recibe su poder del Espíritu Santo, obedece al Padre y ocupa su lugar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Desde la iglesia hace la voluntad del Padre y no hace diferencia entre una vida secular y una vida eclesiástica. Su vida misma es su ministerio y lo lleva consigo donde quiera que esté. No puede evitar hacer discípulos porque los que se relacionan con Él aprenden algo del reino de los cielos y saben que si lo siguen encontrarán el camino que es Cristo. Está en constante crecimiento y procura más del Evangelio. No se conforma con todo lo que ve, no se conforma, todo lo ve con los lentes del reino de los cielos. No se preocupa, confía y actúa. Ve todas las situaciones como una oportunidad para que el nombre del Señor sea glorificado. Para concluir, resumiendo lo que creo que el Señor espera de nosotros, atesora la semilla de la buena noticia de que Jesús es tu Salvador. Defiende esa verdad en tu corazón para que puedas comprender lo que significa. Saca las piedras,
Dedícale tiempo y profundiza en el mensaje de Cristo para tu vida. Lee la Biblia y cultiva tu relación con Dios y con tu comunidad de la iglesia. Busca primero el reino de Dios y deja que Él se encargue de lo demás. Deja que la luz de Cristo brille a través de ti. Déjate transformar. No te conformes con ser el mismo domingo a domingo. Deja que la verdad de Dios y el sacrificio de su Hijo y la obra del Espíritu Santo te transforme. Que el Señor les bendiga. Nos preparamos para despedirnos, solamente para recordar que el bazar continúa hoy, así que pueden pasar por allá y hay algo de comer también. Son frituras, pero no lo voy a juzgar. Así que vayan en calma, yo me quedo aquí orando por usted hasta la 1 de la tarde. Ángelis. Nos ponemos de pie para ser despedidos. Gloria a Dios. Tremenda palabra que el Señor nos ha puesto. Hoy es domingo, mañana comenzamos la semana con nuestros ajetreos, los trabajos, los estudios. Vamos a llevarnos esa palabra en nuestro corazón y hacer una iglesia en cada uno de nuestros hogares, orando cada uno de nosotros por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Oramos, Padre Santo y Padre Eterno, mi Dios. Una vez más te decimos gracias. Gracias por lo grande y maravilloso que tú eres y te damos la gloria y la honra solo a ti. Gracias porque siempre estás ahí vigilando. Siempre estás ahí protegiéndonos, Señor. Ayudando a que esa semilla siga brotando, germinando, viviendo, mi Dios amado. Gracias por ello. No somos nada sin ti. Por favor, quédate con nosotros en cada día de esta semana. Mi Dios, así hasta vernos nuevamente como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo el próximo domingo. Pero que cada día de la semana seamos iglesia. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo y te amamos. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.